para declarar este fin de mes también en bendición. Y ahora le explico este pasaje. Dice Hechos 27, ¿lo tienen? Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso, Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba, predicaba, ¿cierto?, largamente. Vencido del sueño, Eutico dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que amaneció. Y así salió. Y llevaron al joven, Eutico dice, al joven vivo, y fueron grandemente consolados. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? ¿Pueden decir amén? ¿Pueden dar un aplauso al Señor? Amén. Nuestro Dios es glorioso y nuestro Dios es poderoso. Y no quería dejar pasar este pasaje porque dice que ellos, cuando termina aquel evento, dice que fueron grandemente consolados. Y dice la Biblia que Dios es nuestro Dios de toda consolación. Uno de los atributos de Dios es que Dios nos consuela. Los cristianos no es que no pasamos por problemas, pasamos por dificultades. A veces tenemos días buenos, a veces tenemos días malos. Cuando hay inflación y la inflación afecta a todos, nos afecta también a todos nosotros. Cuando hay problemas, nos afecta también a los cristianos. Cuando hay luchas, cuando todos sufrimos la dificultad. La diferencia está que el Hijo de Dios tiene consuelo en Dios. La diferencia está que cuando hay problemas nosotros podemos encerrarnos en nuestra pieza, podemos clamar a Dios y viene la presencia de Dios y nos llena el Espíritu Santo y salimos renovados, porque en Dios todas las cosas son posibles. Porque Dios es el que nos renueva. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, Dios es el que nos renueva y Dios es el que nos consuela. Aún, ya te digo, en este pasaje donde leemos, dice la palabra del Señor que estaba Pablo hablando y predicando. Y esa noche estaban en un aposento alto, 3 pisos arriba. Imagínense lo alto que era, 3 pisos arriba, lleno de lámparas. Y había un joven que tal vez estuvo trabajando todo el día, llamado Eutico, y tal vez estaba cansado, ¿no es cierto? Y ese día ellos estaban en ese lugar y estaba, dice que iluminado por lámparas. Tal vez en ese tiempo había lámparas de fuego, ¿no es cierto?, que ellos prendían, el humo tal vez del ambiente, el cansancio. Se arrima a una ventana del tercer piso, él como tratando de despejarse un poco, pero en medio de la predicación se queda dormido Eutico y cae de arriba y cae muerto. Qué tremendo, ¿no? Y cuando dice la palabra del Señor, el que cuenta la historia, el libro de los Hechos está escrito por Lucas. Lucas era doctor, él era un doctor, ¿no es cierto? Un doctor de medicina. Entonces seguramente que Lucas baja y cuando levanta a Eutico, bajan todos corriendo de arriba. Cuando levanta a Eutico, seguro que le toma el pulso, lo mira, lo y dice: murió. Murió, dice. Pero lo tremendo es que Pablo dice que lo abraza. Se tira sobre él, lo abraza. Y el Espíritu Santo de vida que estaba en Pablo le transmite vida al muerto, al joven. Y el joven resucita y respira. Y el que estaba muerto ahora está vivo. Y por eso yo te decía, y en ese momento, aquel culto que tal vez el enemigo iba a querer perturbar, se transformó en un culto de gloria y de bendición. Y estuvieron hasta el amanecer. Y el hombre fue vivo, el Eutico, fue un milagro tremendo sobre su vida. Pero, y Dios los consoló, porque en ese momento se asustaron, se pusieron mal. Imagínate, una tragedia ocurría. Pero yo lo que te quería decir es justamente esto: que Dios es Dios de toda consolación. Y Dios es el que consuela, pero Dios muchas veces, Dios hace la obra, pero utiliza nuestras vidas para consolar. Dios utiliza nuestras vidas para ministrar. Dios utiliza nuestras vidas para bendecir. Porque los otros días hablábamos, y una de las cosas que decíamos era, la semana pasada hablaba sobre Jeremías. Jeremías, que el impío del rey le rompe las cartas y se las tira a la cara y las prende fuego.
Y hablábamos de que no tenemos que dejar de predicar. Por más a los impíos, a los inconversos, al que te rechaza, al que no te quiere, al que todos los días lo está invitando, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, y no quiere venir. Es el rebelde, es el que no conoce del Señor. Y no tenemos que dejar de invitar, no tenemos que dejar de animar, no tenemos que dejar de bendecir. Eso hablábamos la semana pasada. Pero en esta noche yo te quiero decir algo más. Si eso hacemos con el inconverso, con el impío, con el incircunciso, con el que no viene a Dios, con el enemigo de Cristo, ¿cuánto más no tenemos que bendecir y tener paciencia con la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque a mí me sorprende que Pablo, porque hoy si ves Pablo era otro, cae muerto, se duerme. ¿Vieron? ¿Quién se duerme en el culto, se cae muerto, guarda. Pablo dice, ahí está, te pasó por desordenado, ahí está. Ahora lo otro que se duerma acá, Pero dice que Pablo no. Entonces, y a veces nosotros como hermanos, a veces no tenemos esa compasión o esa administración. La Biblia no sé qué pasó no sé por qué estaba tan cansado Eutico, pero en ese tiempo hacían trabajo de fuerza. Tal vez no se quiso perder la reunión, no se quiso perder el culto, no sé lo que pasó. Pero lo cierto es que en Pablo no hubo condenación, en Pablo hubo consolación, hubo un abrazo de bendición. Por eso a veces nosotros oramos, y no es casualidad cuando oramos, porque el Espíritu Santo me da a veces para que ore, donde digo, cuando salga de este lugar, a quienes abraces, a quienes beses, a tus seres queridos, con quienes trates, y cuando vos llegas a tu casa, aquel que no vino, aquel que no estuvo, y pones un abrazo, le transmitas la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y le transmitas vida, y le transmitas esperanza, y que el Espíritu Superior que hay en tu vida pueda ministrar a aquel que no pudo venir. ¿Cuántos están diciendo amén? Por eso Pablo en este pasaje no quería dejar pasar, porque fueron consolados. Pero Dios utilizó la vida de Pablo y Dios va a utilizar tu vida para consolar a otros. A veces tenemos que abrazar a otros. A veces tenemos que darle un cariño a otros. A veces tenemos que darle un amor a otros. Cuando viene un hermano nuevo, cuando viene un hermano que hace mucho tiempo que no viene. No tengamos una palabra de desayuno, hermano. No hay saludo más bonito que el saludo de un cristiano. Cuando te ve, te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Me acuerdo de una hermana que decía que venía acá a la iglesia y en esos tiempos andaba medio ajoneada y contaba que cuando yo cantaba ese tema, Dios te bendiga, mi hermano. Y hubo un tiempo que nos saludamos todos y esa hermana contaba que sentía la presencia de Dios. Y a veces no sabemos nosotros a quién estamos bendiciendo. Por eso a veces Dios te va a dar hasta darle un abrazo de esperanza a otros. Un abrazo de salvación, un abrazo de bendición, un abrazo de fe, un abrazo santo, no cualquier abrazo, no anda abrazando a cualquiera. Un abrazo de bendición. ¡No! Yo que abrace. No, un abrazo en amor, en Dios. Amén, ¿se entiende? Es un abrazo de salvación. No, me está abrazando, no. Un abrazo de bendición, un abrazo de salvación. Un abrazo que inspire vida, un abrazo como el abrazo de Pablo, donde él es utilizado como un instrumento de bendición. Porque te imaginas, ya digo, algunos dicen, se durmió, bueno, sembrame, ahí está, ¿cómo se va a dormir? Porque Pablo también estaba cansado. Pero en Pablo no hubo eso, en Pablo hubo consolación, en Pablo hubo bendición. Y nosotros como hijos de Dios debemos ser de consolación y de bendición. Y ya te digo, si a los impíos, a los que no conocen a Dios, los que no vienen, los invitamos, ¿cuánto más a nuestros hermanos? Esta semana tenemos un logro, amén, invitamos, animamos, alentamos, aconsejamos y abrazamos en fe. Y cuando viene un hermano nuevo, le digo, esto es un montón que no viene, esto ni lo miro. No, hermano, qué lindo verte. ¡Qué alegría que hoy estés aquí en este lugar! Es una bendición para nosotros estar en este lugar. Y que tenés un abrazo y le diga, Dios te bendiga, mi hermano. Que se sienta a gusto, que se sienta con gozo. Dice, porque el versículo 10, a mí me encanta ese versículo 10 porque dice que Pablo se tiró y abrazándole, le inspiró vida. Que vos puedas inspirar vida. El otro día miraba un informe donde decía que se trata de descubrir la diferencia entre los hombres, entre el ser humano, lo que nos hace seres humanos y civilización, y la diferencia con los animales. Y se descubrió, entre otras cosas, el arte, muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que se descubrió últimamente, que una de las cosas que nos diferencian de los animales, dice que se diferencia en que nunca en el reino animal se encontró un animal que hubiera sido quebrado, algún hueso, una pierna, una mano de algún animal que se haya quebrado y que se haya soldado la quebradura.
¿Sabe que eso no existe en el reino animal? Lo descubrieron los científicos. Algo de lo que hace la civilización humana es que desde tiempo de antaño, desde el Antiguo Testamento, de hace miles de años, se descubrió que cuando vos tenés un brazo quebrado, el hombre descubrió, vos lo vendás, antes lo entablillaban, ahora le ponen yeso, ya es más moderno, pero vos lo sujetás, lo mantenés firme al brazo quebrado, o a la pierna quebrada, o a la parte que te quebraste, y esa quebradura se suelta. Se ha descubierto huesos de miles de años de gente que se quebró y se curó. ¿No es cierto? Pero no existe en el reino animal eso. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo para soldarse la quebradura es demasiado tiempo. Lleva 20 días, 30 días, 40 días, 50 días cerrada la quebradura para que eso se suelte. Necesita de otra persona que lo cuide, que lo ayude, que lo acompañe y que esté al lado de la persona que se quebró. Eso no existe en el reino animal. Un animal que se quiebra, un rato un animal puede estar intentando cuidándolo, pero luego se va y ese animal está destinado a la muerte. Eso es algo de lo que nos diferencia de los animales a los seres humanos. Que nosotros, si tenemos compasión y si tenemos amor, podemos cuidar al otro de la otra especie, al que se quebró, al que se lastimó, al que está herido. Me gustaba eso, porque a veces nosotros no entendemos, a veces, y eso lo descubrieron los científicos hace poco. Dijeron, en el reino animal, el animal que se quebró está destinado a ser carne de otro, va a morir en cualquier momento. Pero entre los seres humanos, cuando hay otro que lo cuida, cuando hay otro que lo guarda, cuando hay otro que, al hermano que está lastimado, aquel que está herido, vos lo cuidás, le podés alargar la vida. Y podés hacer que esa persona cure su herida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y a veces va a ser difícil, porque a veces va a ser el hermano que te trae problemas, o que te pone los nervios de punta. Y me acordaba que había un pintor que estaba puliendo el auto. Viste que pulen los autos cuando los pintan, dice que lo polía, y el dueño del auto le dice, ¿cómo sabes hasta cuánto lo vas a pulir? ¿Hasta cuánto lo tenés que pulir? Y le dice el pintor, es muy fácil, hasta que mi reflejo se vea en él. ¿Hasta cuánto Dios te va a pulir? Hasta que el reflejo de Dios se vea en tu vida. Y tal vez Dios a veces utiliza un hermano, el hermano conflictivo, el hermano complicado o el hermano que se duerme para tratar con tu vida y que el amor de Dios se vea en tu vida. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor? Amén. Como aquel viejito que siempre se dormía, dice que en los cultos, había un viejito que siempre se dormía en los cultos. Y dice que el pastor se enojaba, dice, pues se duerme en los cultos, se duerme en las reuniones. Y se dormía. Y venía con su nietito. Y un día le dice el pastor al nietito, le dice, después que terminaron, mirá, ¿sabes cómo hacer? Cada culto que vengamos acá, cada predicación, yo te voy a dar 10 pesos después de que termine la reunión, si vos lo despertás a tu abuelo. Despertalo a tu abuelo que no se me duerma en la reunión. Venía con el abuelo, el nietito. Y le dice el pastor, le dice, ¿trato hecho? Le dice el nietito, sí, trato hecho, pastor. Bueno, llegan al domingo, predica el pastor y otra vez el abuelito se acomoda medio como para dormir, ¿viste? Y el nietito lo despertaba, lo movía. Y el abuelito despierto. Y al final escuchó toda la prédica despierto. ¡Pah! Pastor re contento. Sale, termina la reunión, 10 pesos, te lo ganaste, le dice al nietito. Y contento el pastor. A la otra semana, viene de vuelta a predicar, viene el nietito con el abuelito. Y el pastor comienza a predicar. Y el abuelito se acomoda para dormir. Y se duerme. Y se durmió. Y el nietito nada. Y el pastor predicaba y dice, no, tenía que despertarlo, ¿viste? Y el abuelito dormía y el nietito ni caso, nunca lo despertó. Termina la reunión, le habla al pastor y le dice al nietito, no te dije que te iba a dar 10 pesos si vos le despertabas cada reunión a tu abuelito, dice, para que no te duerman en la predicación. Y le dice, pastor, no se ofenda, no es nada personal, son cuestiones de negocio. ¿Qué cuestiones de negocio? Le dice el pastor, dice, no, lo que pasa es que usted me despertó 10 pesos para que yo le despierte, pero mi abuelo me despertó 20 pesos para que yo no lo despierte. Es la cuestión de negocio. No importa cómo estemos, pero que vengamos a la presencia de Dios. Que vengamos, aunque estemos en la casa, aunque te duermas, ¿cierto? Hace mucho, me acuerdo uno que venía, yo dormía toda la predicación. Hace muchos años, no pasa esto, pero dormía este hermano que venía. Pero gracias a Dios, Dios trae bendición, amén. No quería dejar pasar esto para decirte, pero y la otra cosa que yo te quería comentar es, bueno, que seamos agentes de bendición, que abracemos. Vamos a ver hermanos nuevos, gente que va a venir, que los abracemos, que los consolemos y que le transmitamos esa vida. Tal vez tu palabra
sea de bendición y de salvación para alguien. Amén. Y la otra cosa que te quería decir, que justamente no quería dejar pasar, dice que ellos el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Cuándo se reunieron ellos? El primer día de la semana. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. Repita conmigo, ¿cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que conocer de la palabra. Los discípulos, ¿cuándo se reunían? El primer día de la semana. Partían el pan. ¿Sabe qué significaba partir el pan? Compartir la Santa Cena, como nosotros vamos a hacer el domingo que viene. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Los discípulos se reunían el primer día de la semana, porque el primer día de la semana fue el día que resucitó el Señor. Y el primer día de la semana fue el día que Jesús se apareció a los discípulos vivos, se apareció a los primer día de la semana. Eso ya, yo se los leo, no los busque. El libro de Juan, capítulo 20, verso 18, dice: entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. María Magdalena, cuando ve al Señor vivo, ¿se acuerdan que yo le contaba la pasada que estaba ahí y le dice: Raboní, te arrebatas al cuerpo? Y era Jesús el que estaba, ¿no es cierto? Ve y dile a los discípulos que me esperen en Galilea, que si yo me voy a presentar delante de ellos. Dos no creían, agarraron para Maús, ¿no es cierto? Por cualquier parte. Pero el primer día de la semana, Dios se presenta a María Magdalena a los discípulos. Y luego María Magdalena, cuando recibe la información de Jesús, dice el Juan 20, 18, fue entonces María Magdalena para dar las buenas nuevas a los discípulos que había visto al Señor, a Jesús, y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde estaban los discípulos reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos le dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo se presenta Jesús vivo a todos los discípulos, a los apóstoles, a los primeros apóstoles? El primer día de la semana. ¿Y cómo ellos están en un aposento encerrados por miedo a los judíos, porque ellos no creían que Jesús había resucitado? Por eso ellos nunca podían haber robado el cuerpo, porque ellos ni creían que Jesús podía resucitar. Entonces Jesús entra ahí donde están ellos y le dice: paz a vosotros. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Estaban todos los discípulos, los caminantes de Maús que habían vuelto. El único que no estaba era Tomás, llamado Dídimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se presenta Jesús vivo? El primer día de la semana. El único que no estaba en ese momento, ¿no es cierto? Tomás andaba por otro lado, no sé qué andaba haciendo por ahí Tomás. Cuando viene al otro día, llega Tomás y ellos le dicen: vimos al Señor Jesús. No, está loco usted. Mira, le dice Tomás, está en la Biblia: si yo no meto mi mano en su costado donde le traspasó la lanza, no meto mi dedo en las manos donde tiene los clavos Jesús y en los pies, y no lo veo con mis ojos, yo no creeré. Le dice Tomás. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Se vuelve a presentar a los discípulos. ¿Pero cuándo se presenta? Está en el mismo libro de Juan capítulo 20, versículo 26. Dice: 8 días después. Eso está en el libro de Juan. 8 días después. O sea que si se presentó Jesús el primer día de la semana, 8 días después, el otro primer día de la semana. Qué raro que Jesús no se presentó un lunes, un martes, un miércoles, un jueves o entre la semana. No se presentó en esos días. Esperó 8 días hasta que se cumpla el siguiente primer día de la semana y se presenta delante de ellos. Dice Juan capítulo 20, versos 26 al 27. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, estaban otra vez convertidos. Y esta vez dice que estaba Tomás con ellos. Ahí estaba Tomás el incrédulo. Dice que llegó Jesús estando a las puertas cerradas y traspasó las puertas. Y se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuándo se presenta? El primer día de la semana. Y ahí Tomás se dice: Señor, dice, ahora creo, no hace falta. Y Jesús le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí entramos nosotros, ¿no es cierto? Más bienaventurados de los que... Por eso que cuando el hermano Carlos, eso cuando dice: nosotros no necesitamos ver para creer, nosotros creemos y entonces vemos la gloria de Dios. Pero ¿qué te quiero decir? Siempre Jesús se presentó el primer día de la semana. Siempre se reunían los discípulos el primer día de la semana. ¿Cuándo estaba reunido Pablo con ellos en el aposento alto donde cae un tipo? El primer día de la semana. Pablo en 1 Corintios dice que los discípulos debían recoger la ofrenda cuando se reunían el primer día de la semana.
Luego ellos llegaron a más punto que ellos llegaron a decir, luego Juan en el libro de Apocalipsis dirá, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Los datos bíblicos y los datos de la Biblia comienzan a decir luego que el primer día de la semana ellos comenzaron a decirle no el primer día de la semana, porque no tenía el nombre el primer día de la semana. El Shabbat tenía el nombre de Shabbat. El primer día de la semana era el siguiente. Entonces ellos le cambiaron el nombre al siguiente día, el primer día de la semana, y le comenzaron a decir el día del Señor. Por eso cuando usted lea en Apocalipsis o lea que el versículo dice, estábamos en el día del Señor, era el primer día de la semana. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ese día se levantó de los muertos y se constituyó Señor por sobre todo. Y ellos le dijeron, honramos al Señor con este día. Y este es el día del Señor. ¿Qué te quiero decir con esto? Por eso cuando nosotros como hijos de Dios, nosotros no importa qué día nos congregamos. Las mujeres se reúnen los miércoles, los jueves ensayamos, los martes se reúnen los caballeros, los sábados ensayan los jóvenes. Pero el domingo siempre nos reunimos y nos congregamos, porque el principal día de reunión es el domingo, es el primer día de la semana. Hoy es el primer día de la semana. Como hace 2000 años atrás, nosotros seguimos la doctrina. Por eso, ¿por qué te comento esto? Porque algunos que no saben, y viene cualquiera y te dice, que lo que es sábado, es Shabbat, que no sé qué. La doctrina de Jesús se reunía el primer día de la semana. La doctrina de los apóstoles era reunirse el primer día de la semana. Nosotros somos de la doctrina de Cristo sobre la base de los apóstoles. ¿Cuándo se reunían ellos? El primer día de la semana. Cualquier día nos podemos reunir y más todavía el primer día de la semana. ¿Cuánto están entendiendo? Eso es para que cualquiera no te venga y te diga, no porque el Shabbat, porque el Shalom, porque ya no sé qué, y no entiende nada. No conocen de la palabra, no conocen cuándo se reunían los discípulos, no conocen lo que dice la Biblia, no conocen cuándo se presentó Jesús. No era más que un día común, era el día de reunión. Después hay largos estudios bíblicos, que por eso tengo, que alguna vez he leído, ¿no es cierto?, donde explica el por qué bien desde el primer día que resucitó el Señor Jesús hasta el día de hoy, toda la iglesia del Señor Jesucristo honró el primer día de la semana, porque ese día era el que se reunían siempre ellos. Se cree que la costumbre vino porque ellos iban primero al templo judío el sábado, y entonces como ese día no se podían reunir, esperaban, se reunían a la noche a comer y al otro día se reunían a compartir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por eso nosotros como hijos de Dios, que una de las cosas, no quería dejar de desaprovechar para compartirte esta enseñanza de la palabra, porque después hay cantidad de vientos de doctrina. Hoy en día hasta hay gente que quiere circuncidar a las personas y no saben que en la Biblia eso está, que no hay que hacer. Hay gente que dice, no, porque hay que reunirse el sábado, no, porque hay que hacer, y mezclan cualquier cosa. Cuando uno conoce la Biblia, entiende que los discípulos y el Señor se reunían el día domingo, y por eso nosotros como iglesia del Señor Jesucristo hoy estamos reunidos aquí para alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Por eso yo le quería decir y aprovechar para que no venga cualquiera y le diga, no sé, ¿está en la Biblia? Sí, está en la Biblia, ¿no es cierto? Que nosotros sepamos. Yo como estaban dos niñitos que estaban hablando y uno le decía al otro, dice, yo no sabo, y el otro dice, yo no sepo. Y el otro, el que estaba mirando, dice, son brutos ustedes, dice, no se dice ni yo no sabo ni yo no sepo, le dice el otro nenito. Y el otro le mira y le dice, bueno, ¿y cómo se dice? Y el otro le mira y le dice, yo no sé. Y bueno, el otro le dice, bueno, y si vos no sabés para qué hablar, dice, yo no sé, se decía. Entonces, usted, cuando diga, si usted, ¿por qué se reúnen el domingo? Porque los discípulos y los apóstoles y Jesús mismo se reunían el domingo. Y esa es nuestra doctrina. Eso es para tener conocimiento de la palabra y crecer en el Señor. No quería dejar de desaprovechar esta oportunidad, ¿no es cierto?, para decirle eso. Y lo otro que, algo pequeñito, ya estoy terminando con esta palabra, pero es una palabra tremenda, porque dice que ellos estaban reunidos, ese día era un día muy importante. Por eso una de las cosas que el Señor me venía en este tiempo, porque son tiempos peligrosos. Esos son tiempos. Después por ahí en otra palabra, cuando comparta, por esto debo compartir otra palabra, voy a hablar. Porque ya te digo, a veces usted puede ver a algún pastor, pero una de las cosas que el Señor me venía era porque son tiempos peligrosos en este tiempo. Y ese día que Pablo está viniendo, él está viniendo y cruza la ciudad de Troas, donde ellos se quedan ahí a predicar. Pablo en la ciudad de Troas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pablo está volviendo hacia Jerusalén. Es el tercer viaje misionero. Pablo había hecho 3 viajes misioneros, el tercero iba a ser el último. Y él volvía
hacia Jerusalén. Entonces él cruza por Troas y por eso es que se alarga la predicación, porque Pablo llega durante el día y se reúnen los discípulos y Pablo comienza a predicar y todos los hermanos se reúnen y vienen a escuchar, porque tal vez era la última vez que lo iban a ver a Pablo vivo, porque tal vez nunca más Pablo iba a volver a Troas. ¿Y sabe qué? Pablo nunca más pudo volver a Troas. ¿Y sabe qué? Nunca más lo pudieron ver a Pablo vivo. ¿Por qué? Porque Pablo iba a entregar su vida, iba a entregar su vida por el Evangelio y iba hacia Jerusalén. Se cumplía la palabra Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Pablo fue el cumplimiento de esa palabra. Por eso le decían, Pablo, no bajes. Hasta los profetas sabían que, se sacaban el cinto de Pablo y decían, con este cinto, del dueño de este cinto, que es Pablo, te van a apresar en Jerusalén, Pablo. No bajes a Jerusalén. Y Pablo dice, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. No hay problema con que yo baje a Jerusalén. Entonces, Pablo venía hacia Jerusalén. Entonces ellos sabían que era el momento crucial para aprender de la palabra. Por eso es que Eutico no se quiso perder. Por eso es que Pablo predica hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Y luego dice que cuando resucita Eutico, se queda predicando hasta el amanecer. Y al amanecer zarpa y sigue camino, va a otra ciudad y luego va a Jerusalén. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que ellos no se querían perder la bendición de eso que estaba ocurriendo. Aunque era difícil, aunque tal vez cueste, era una bendición crucial que ellos no se querían perder. Por eso hasta Eutico estaba cansado, estaba dormido, pero ellos sabían que había algo histórico en ese momento, que había algo que Dios estaba haciendo. Y yo creo que Dios en este tiempo está haciendo algo. No es tiempo de perdernos las reuniones. No es tiempo de perder lo que Dios está haciendo. No es tiempo de tal vez, sí, era complicado porque era toda la madrugada. Tal vez el otro día ellos tenían que trabajar. Pero era ahora o nunca. Tenían que aprovechar para hacerle todas las preguntas que podían a Pablo. Tenían que aprovechar para conversar todo lo que podían con Pablo. Porque él iba a ir preso. Porque después nunca más lo vieron a Pablo. Porque después nunca más Pablo volvió a Troas. Luego va a Jerusalén y luego zarpa ya encarcelado y preso hasta Roma y muere en Roma preso. Esa es la vida de Pablo. Pero en ese momento eran días cruciales que ellos no se podían perder. ¿Qué te quiero decir? Dios está derramando un avivamiento sobrenatural aquí en Sauce, en nuestra iglesia, en las cosas que estamos viviendo. Y no es tiempo de perdernos. No es tiempo de desaprovechar este momento. Por eso, aunque vengas cansado, aunque vengas dormido, aunque no te pierdas aquello que Dios está haciendo. ¿Cuánta gente a veces la mente dice, ay, qué lindo, cuando allá hacíamos y viven lamentando un tiempo? Y hoy es el tiempo que Dios nos está dando. Hoy es el tiempo, las mujeres se reunieron el otro día en la casa de mi mamá, se están reuniendo en las casas. Ya te digo, ayer no es estoy diciendo cualquier cosa, estoy diciendo lo que estamos viviendo, los jóvenes acá viviendo un avivamiento, las mujeres viviendo un avivamiento, las reuniones de matrimonio espectaculares, lo que Dios está preparando. Entonces, estamos siendo parte de algo sobrenatural. No sé, que no diga después, que no se lamente usted, mi hermano. Usted disfrute de este tiempo y diga, no, yo voy a ir. Voy a estar, voy a participar. Estos días mi papá está ministrando las reuniones de caballeros. No se pierdan las reuniones de caballeros. Que le digamos después, ay, Pepito, cuando ministraba, no guarde. No, ahora es el tiempo. Ahora estamos comiendo locro, ahora estamos haciendo la cosa. Ahora estamos edificando. Ahora en ese momento ellos sabían que era crucial y que no se podían perder ese momento que Dios estaba haciendo. Yo le insto a mi hermano a no perderse lo que Dios está haciendo en este tiempo. A no perderse el mover de Dios en este tiempo. Que nada impide, porque dice que ellos ese día no se lo perdieron, estuvieron ahí y participaron, y Dios bendijo eso. Y no solo que bendijo eso, fueron llenos de la sabiduría, de la palabra de Pablo, aprovecharon seguramente decir, Pablo, ¿cómo ministramos esto? Pablo era mega sabio, ¿no es cierto? Te podían preguntar cualquier cosa de la doctrina de la iglesia. Entonces, Pablo esto, Pablo lo otro, y aprovecharon todo. Y no solo eso, sino que encima acá he muerto uno. Y no era solo palabra, era palabra y poder. Esa era la autoridad. Y cuando baja, son testigos de un milagro tremendo. Por eso este tiempo Dios está derramando. Yo le animo, mi hermano, a que usted no se pierda este tiempo que Dios está haciendo. Tal vez usted tiene luchas, tal vez usted esté teniendo pruebas, pero no se pierda, porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Y que usted pueda ser parte de este avivamiento.
ser parte de este tiempo. Y si está teniendo luchas, Dios es Dios de toda consolación. Dios es Dios de toda salvación. Y Dios te puede consolar. Y yo quería terminar cantando una canción con Yoli que se llama Si necesitas consuelo, ¿no es cierto? Dios es nuestro consuelo. Él es el que nos consuela. Entonces voy a invitar a Yoli y ella va a cantar. Gloria a Dios. Bendecidos en esta noche. Poder alabar el nombre del Señor, amén. Gozosos de servir al Señor en este lugar. Gloria a Dios. Y dice así, amén. Como el viento